Bien, han pasado ya 21 minutos de las 5 de la tarde. Los jueves tenemos nuestra columna de cultura. Me echamos con educación también, con el profe Ezequiel Medina, que últimamente viene acompañado. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, disfrutando un poco del solcito de este jueves. Bien, antes de que termine la columna, vamos a hacer no comenté nada todavía sobre el debate de consejeros escolares. Te estaba esperando a vos para que hagamos algo juntos. ¿Para que diga algo picante al respecto? No. Para que hagamos juntos un pequeño... Yo voy a decir lo que a mí me pareció, vos dirás lo tuyo, y después, obviamente, le daremos la posibilidad a todos los que tengan ganas de decir algo también sobre el tema en algún momento. Nosotros nos vamos a quedar acá de lunes a viernes de 15 a 18, así que muy lejos no vamos a ir. Pero hoy la propuesta que traes, Ezequiel, tiene que ver con ecología en las escuelas. Exactamente. Yo necesito romper un mito. Se lo voy a preguntar a Cristina Suárez, que está con nosotros, que es sanitarista. ¿Cómo te va, Cristina? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, gracias. Yo muchas veces siento que ecología y escuela termina siendo pura y exclusivamente una cuestión de marketing y no algo real que después se pueda aplicar. Pero es la sensación que yo tengo, sobre todo si hablamos de establecimientos de gestión privada. Sí. Pero bueno, veremos. Creo que Cristina me va a hablar de verdad. Yo no soy no conozco sobre el tema, solo conozco sobre el tema de comunicación, y tal vez ahí donde esté el problema. Voy a decir algo que seguramente va a ser polémico para los ambientalistas que me escuchen, pero Cristina es la única, hasta el momento que conozco, que es una técnica no fanática. Porque viste que tenemos también esos fanáticos por el medio ambiente que hasta generan, no el ridículo, pero por lo general terminan haciendo muchos delirios. Bueno, no es ni una cosa ni otra, y la verdad me puedo explicar muchos ítems interesantes. Creo que, en la historia que nosotros tenemos de provincia de Buenos Aires, que es el sistema educativo más cercano, hubo un vicegobernador en los 90, presidente de la Cámara de Diputados. Presidente de la Cámara de Diputados, Diputados, claro, sí. Presidente de la Cámara de Diputados, que además hizo de la ecología y demás como su caballito de campaña siempre, y siempre se lo vinculó con eso. Estamos hablando del señor Mercury. Exactamente. Y me acuerdo que se entregaban los libros en las escuelas, que se hacía muchísima promoción de eso. Bueno, y después también quedó un poco en el olvido. Ganó mucho dinero también, con eso. Con la venta de las latas, por ejemplo. Bueno, y después también es un tema que es marketinero, puede ser, pero Al Gore, por ejemplo, vicepresidente de los Estados Unidos, también hizo su campaña política hacia la presidencia, que obviamente fue fallido, pero en base al medio ambiente, y hoy... Y al cambio climático. Exacto, y hoy todos los artistas y demás siempre o apoyan fundaciones que tienen relación con esto, o hacen... también campañas en relación. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio es uno de los exponentes número 1 a nivel mundial sobre el tema del cambio climático y demás, y hasta van a exponer a las Naciones Unidas como si fuera un mandatario más. No es un dato menor, todo lo contrario, pero sí hay como una relación media extraña entre lo que es el marketing de la moda. Exacto. Voy a contar una anécdota de un artista muy conocido, integrante de una de las bandas de rock más importantes de la Argentina, que se dedicaba mucho al medio ambiente. Amigo de Al Gore. Exactamente, yo creo que ya saben de qué hablo. Todo el mundo sabe que... Y cuenta una anécdota interna en una reunión previa a uno de sus recitales, diciendo que su novia estaba en esta onda verde. Entonces, en el marco de esa onda verde que ella tomaba como filosofía de vida, había comprado un Citroën, el viejo, ¿cuál es el 3B, 13B? 13B. Citroën 13B. Porque era mucho más... menos dañino al medio ambiente que el resto de los autos. En realidad, cuando tira ese ejemplo, otra persona que estaba ahí, muy entendido del tema autos, le dijo, dice, vos sos consciente que ese motor consume mucho más y gasta mucho más y emane mucho más gases tóxicos que cualquier otro auto nuevo de los de ahora. Digo, también hay como una tendencia a que, bueno, como somos vintage, cuidamos más el medio ambiente, y bueno, claramente es un error general, pero bueno, eso es parte de la cultura del consumo. Bueno, Cristina, a ver, ¿cómo? En realidad, dale. Yo soy, como dice Ezequiel, no soy tan fanática, ¿no es cierto?, de lo que es el saneamiento. Yo más me inclino por predicar con el ejemplo, que creo que es lo que le tenemos que enseñar a los chicos, sobre todo. Con el ejemplo nosotros
podemos mostrar que no se tiran papeles, que se pueden reutilizar las cosas, un montón de cosas que podemos hacer cuidando el medio ambiente. Los chicos aprenden fácil, sobre todo jugando. Y bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo es justamente eso, enseñarles que se le puede prolongar la vida útil a ciertos elementos, haciendo juguetes, divirtiéndolos. Y eso se les graba mucho más en su idea de lo que es reciclar, que si les damos una definición. Claro, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que los chicos son más críticos de lo que hacemos los adultos que de lo que ellos toman la verdadera conciencia. Por ejemplo, mis hijas me ven tirar un papel al piso y me retan. Claro, sí. Pero sin embargo, en más de una vez, ellos, en su juego, terminan de comer el caramelo y ¡ping!, el papel va al piso. Pero sí tienen la conciencia de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer. En el marco de unas actividades que estuvimos realizando en 3 barrios de Mar del Plata, en Florentino Meguino, en Barrio Porredón y este sábado en el barrio Las Heras, con un grupo de chicos y demás, trabajamos desde el arte, desde la cultura, desde el arte, la obra de La pesadilla de los injustos de Antonio Berni, hecha en 1961, donde le da nacimiento a el personaje Juanito Laguna, y este personaje, lo que muestra Antonio Berni dentro de su ciclo de obras en ese marco, es el reciclaje de esos productos del basural, como él lo retrata dentro de sus obras, con la construcción de juguetes. Después de eso desencadena en un montón de obras más de Antonio Berni, como Los monstruos y demás, hecho todo con chatarra, pero este personaje Juanito Laguna es el que va al basural y con todo lo residual empieza a construir sus juguetes para su infancia. En este marco lo que intentamos es tomar esa línea de Antonio Berni, bien el trabajo de la cultura, y vincularlo con este trabajo, como dice Cristina, no tanto de ir y explicar en un pizarrón, sino también hacerlo de una manera vivencial, que es donde queda. ¿Se pueden hacer talleres de este tipo de cuestiones, Cristina? Sí, por supuesto. Sí, también, por ejemplo, contar historias o como esto, hacer actividades manuales, digamos, con las que se puede trabajar con los chicos. Eso los ayuda mucho más a entender lo que es el cuidado de la ecología y se les queda mucho más grabados a ellos. ¿El Estado tiene que tomar un protagonismo importante? Sí, cómo no. En los colegios es fundamental. Hay colegios que lo llevan a cabo a esto. Lo que pasa es que como todo es una moda también, y hemos tenido un montón de campañas en pro de la ecología, pero quedan en el tiempo y la gente empieza a olvidarse. Por ejemplo, ahora yo he hecho así como pequeñas, digamos, estadísticas de si la gente se acuerda qué día sacar lo verde y qué día sacar la otra bolsa. Y la verdad que van perdiendo la noción de qué día les toca, y ya después eso va quedando, se va, digamos, desvaneciendo. Yo trabajo en una escuela y los alumnos de 6º año de naturales están trabajando en una encuesta de 500 casos del tema de la ecología y el tema de la poder separar el residuo en el origen. Y cuando tenga los números los voy a traer, porque para mí van a ser impactantes. Sí, interesante. ¿Sí? Van a ser impactantes. Y es esto que vos decías, muchas veces no nos queda el ejercicio, y otras veces cuando vamos a ver el lanzamiento de una campaña ecológica, cuando nos vamos hay más papeles de los volantes de las campañas ecológicas tirados en el piso que había antes de que lleguemos, ¿no? Sí. Bien. Hay una historia. Sí, a ver. Que quiere contar Cristina. En realidad lo que quiero es contar, enseñar, se puede decir, la regla de las 3 R's de la ecología, pero a través de una historia que es la historia de un elemento de la tradición japonesa. No sé si alguno la conoce, es el furoshiki. Dale, a ver. Bueno, el furoshiki es un elemento que en realidad es de la tradición de ellos, es un rectángulo de tela que hace más o menos 1200 años, esto que les voy a contar, se llevaba a lo que eran las duchas tradicionales japonesas. Se extendía en el piso y cada uno ponía sus cosas encima para que no se le confundieran con lo de las otras personas que también estaban ahí. Cada furoshiki tenía, por supuesto, un símbolo de lo que era su familia, de su tradición, con colores, con algo personal, ¿no es cierto?, que los identificaba. El furoshiki fue tomando como más auge
a medida que el comercio avanzaba, porque empezaron a usarlo para trasladar mercaderías, para un montón de cosas. Tenía muchos usos el furoshiki. En realidad se hizo tan popular que hasta las familias tenían de 10 a 20 furoshikis cada una. De acuerdo a los nudos que se le hacen en los extremos al furoshiki, se pueden llevar diferentes cosas, desde regalos, botellas. La verdad que para trasladar cosas sirve, y le vieron esa utilidad justamente para no utilizar materiales desechables, ¿no es cierto? Claro. Era en pro de la ecología. Hasta en las bodas, los padres de los novios armaban los furoshikis y, bueno, le ponían, los pintaban, digamos, con patrones de buenos augurios para los recién casados. Hasta ese punto había llegado, ¿no es cierto?, el furor de esto. Después, bueno, con la llegada de carteras, valijas y bolsos, eso se fue, digamos, desvalorizando el uso del furoshiki. Pero es así que ahora, en la actualidad, con los movimientos, digamos, en pro de la ecología y demás, se ha tratado, por ejemplo, bueno, en Japón, de volver a la tendencia de usar el furoshiki. La verdad que es algo, para mí, en mi opinión, si bien es un elemento japonés, de la tradición japonesa, encierra lo que es las 3 R de la ecología, que es reducir, reutilizar y reciclar, porque ese elemento, que parte de ser un cuadrado, un paño cuadrado, se le puede hacer nudo, se puede utilizar, y cuando se sacan esos nudos vuelve a su estado original, digamos que cumplió un ciclo. Ese furoshiki se utilizó y se utilizó y se vuelve a reutilizar, no se tira. Aparte de estar cargado de un montón de cosas. Vos sabés que contabas esta historia y ¿sabés qué se me vino a la mente? La bolsa de los mandados de mi abuela. Sí. A mí se me vino el Chavo del 8. Con la... Claro. Cuando se escapaba de la vecindad. Exacto. Con su avío. Claro, sí, tal cual. O sea que el furoshiki emigró a México. No, pero, a ver, las bolsas de los supermercados son relativamente nuevas. Ya están casi dejando de existir, porque ahora te las cobran. Entonces, pero... En mi casa, en la casa de mi abuela, había una cultura de la bolsa de los mandados. Claro. ¿Sí? Esa bolsa de los mandados estaba siempre. Con esa bolsa de los mandados, que vos la usás y la volvés a usar, y después a lo mejor sirve no solo para los mandados, sirve para hacer para llevar otras cosas y demás, vos estás reduciendo lo que es, digamos, todo lo que es perjudicial, como el plástico y demás, para el medio ambiente. Bueno, el furoshiki, yo quería contarles esto porque me pareció interesante, y es más, tiene otra parte más interesante, que es alrededor del 2006 un ministro de ecología, de medio ambiente, digamos, de Japón, hizo él mismo, diseñó Motanai Furoshiki. Mi curiosidad me llevó a buscar qué era Motanai. Sí. Y Motanai es la vergüenza que tiene que darnos, digamos, el arrepentimiento de no darle la suficiente utilidad a algo que desechamos. Digamos, la conciencia que tenemos que tener de desperdiciar tantas cosas como desperdiciamos sin prolongarle esa vida útil. Bien. Bueno, Cristina, interesante. Hay una cultura detrás de la ecología, evidentemente, que obviamente... pero digamos de que no se transforme solo en marketing y nada más, sino que pueda seguir generándose como algo cultural, y que cada vez reutilicemos más las cosas, reciclemos más las cosas y reduzcamos más las cosas, para utilizar estas 3 R's que ya me las voy a acordar, Cristina. Bueno, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, Ezequiel, gracias, Cristina. No, por favor. Pero acá en el cierre quiero aprovechar este ratito acá con Ezequiel. Hoy a la mañana, junto con Albertina Marquestó, estuvimos trabajando en lo que fue no el primero, yo pensé que era el primero, pero no era el primero. Hubo uno del 2015. La técnica 3, debate de consejeros escolares con miras a las elecciones del 22 de octubre. Participaron 5 de los 6 consejeros. El sexto, que era de cumplir, se excusó por un tema de salud, y participaron 2 números 2 y 3 números 1 en los candidatos. ¿Estoy diciendo bien? Sí. Bien. Moviglio, Bogdanich Piccoli y Conde, números 1 de
Unidad Ciudadana, Acción Marplatense y Un País, Ajá. y Piccolo y Gil Es- de Cambiemos y de Frente de Izquierda. En segundo lugar. En segundo lugar, que son candidatas en segundo lugar para consejeros escolares. La sensación que tuve yo es que cuesta mucho circunscribir la discusión del Consejo Escolar solamente a la función del Consejo Escolar. Sí. No sé si a vos te pasó lo mismo. Yo creo que hay una distancia muy fuerte en este pensamiento, digamos, ¿no? Como vos decís, muchos lo asocian automáticamente con el quehacer pedagógico. Es cierto que nosotros tenemos un sistema educativo tan amplio y también muy antiguo, desde el nombre, que es bien al estilo sarmientino en ese aspecto. Nosotros llamamos al Ministerio de Educación de la provincia como la dirección general, o sea, la dirección de las direcciones. Claro. Digo, desde ese punto que resulta muy arcaico en ese sistema, es imposible no pensar que un consejo escolar no tenga un abordaje sobre lo pedagógico. Principalmente porque, desde mi opinión, creo que todos los consejos escolares trabajan una territorialidad en un espacio que es totalmente distinto al que puede ocurrir en Mar del Plata como el que puede ocurrir en Junín. Sí me parece que muchos empiezan a hablar sobre las tareas socioeducativas que puede llegar a tener un consejo escolar, se van mucho del eje puntual de la función. No es ilícito plantear y poner en telejuicio la funcionalidad de un consejo escolar, pero sí es necesario hoy afrontar lo que hoy es. Hubo mucha no chicana, pero digo, sí hubo mucho planteo por el pasado. Creo que también eso en algún punto es bueno o malo, pero las personas que hoy están son nuevas, digo, en los candidatos que hoy están, mucha gente joven, la verdad. Sí. Eso me sorprende mucho, incluso en las listas en general, y eso también demuestra que hay un cambio dentro del padrón electoral que se renovó completamente. Lo que sí me parece que debería ser condición, de ahora en adelante, que no lo es, es que los candidatos a consejeros escolares tengan algún tipo de vinculación con la educación. Sí, sin duda. O sean... Y no necesariamente ser profesores. No, bueno, no sé, por ejemplo, un auxiliar Sí. sería un buen candidato A consejero escolar. para el consejo Sí. escolar, pero me parece que debería estar de alguna forma inserto en lo que tiene que ver el sistema educativo de la provincia de Buenos Sin Aires. duda. ¿No? Nosotros convivimos con el tercer sistema más grande de Latinoamérica, después de México y Sao Paulo. La provincia de Buenos Aires tiene dentro de su Dirección General de Escuelas el presupuesto más amplio y más grande de todos los ministerios, incluyendo los nacionales, a nivel país. No es para nada menor eso. Nosotros creo que lo hablamos muchas veces acá. El Consejo Escolar, en el caso de General Porredón, maneja una población de alumnos mayor, pero por demás, a un montón de municipios y habitantes que tienen distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que un presidente del Consejo Escolar equivale a un intendente de alguna otra localidad de la provincia, de los 135 partidos. Con un presupuesto infinitamente mejor y con una capacidad de acción mucho más acotada. Exactamente. Entonces, son más de 222 escuelas, más de edificios, Sí, y más de sí. 300 escuelas. Sí. Es un universo gigantesco. Sí, y también afrontando una realidad que un ministro dijo hace un tiempo. Nosotros tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Es real. Y ese ciclo de años conviven en un mismo espacio, y dar respuesta a las demandas no es algo sencillo, no es algo sencillo en ningún área de la gestión, pero educación es algo muy sensible. Yo te escuché hace unos días extra radio hablar sobre la Ley Federal de Educación y los daños, entre comillas, que va a generar o no, y que todavía no estamos viendo los resultados de eso. Entonces, claramente uno tiene que tomarse en serio la política educativa. Sí, no claro. es un espacio netamente partidario, sí es un espacio que tienen que tener un conocimiento pedagógico del tema, porque de una manera o de otra van a modificar la vida de todas las personas. Porque una escuela que no tiene un trabajo de infraestructura, que eso sí es una competencia clara y directa del Consejo Escolar, no puede garantizar una calidad educativa como corresponde para que se desarrolle ese nivel pedagógico del que se trabaje en el ámbito que sea. Y te lo digo al revés, si tengo una escuela
súper buena, súper linda, con conectividad, con elementos de tecnología, necesito tener también los docentes capacitados para trabajar de esa forma, ¿no? O sea, de un lado y del otro. Sí. De un lado y del otro. Bueno, Ezequiel, gracias, como siempre, aquí los jueves con la columna de cultura, y en este caso también con Cristina, que nos habló hoy sobre la ecología en la educación y en la escuela. ¿Tenemos música para cerrar? Tenemos música de Los Piojos. Ah, dale. Civilización. Civilización. Gracias, Cristina, de nuevo, y gracias, Ezequiel. A vos.